si bien el tema tiene la vigencia que le asigna la situación de la pandemia, no es un tema nuevo para Claudia, que hace mucho tiempo está preocupada por ver cómo colaboramos con estas ciudades y estas empresas y estas instituciones que tienen tantas dificultades para hacerse conocer y para lograr tener una vida más activa en los sistemas comerciales del país y del mundo. Por eso para nosotros es una gran satisfacción que hoy un público tan nutrido y diverso tenga la oportunidad de escuchar a nuestra apreciada compañera de trabajo, Claudia Lilú Méndez Viveros. Cedo la palabra a Rosalén Contreras para la presentación formal de Claudia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. En nombre del Centro de Estudios China Veracruz de la Universidad Veracruzana, les damos la más cordial bienvenida a la conferencia El comercio más sano en tiempos de pandemia, e-commerce, panorama general entre México y China, impartido por Claudia Méndez Viveros, licenciada en Gestión y Dirección de Negocios. Es miembro del Centro de Estudios China Veracruz. En el 2018 asistió al curso presencial de Cultura y Negocios en China, impartido por la Universidad de Changzhou. En el 2019 realizó diversas publicaciones en la revista Orientando, así como en el libro Veracruz, de la nao de China a la franja y la ruta. Actualmente estudia la maestría de Economía y Sociedad de China y América Latina de la Universidad Veracruzana. Antes de darle la palabra a Claudia, les recordamos mantener su micrófono apagado y su video. Al finalizar de la presentación tendremos un tiempo de preguntas que durante la conferencia pueden escribir en el chat. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Rus. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, agradezco a todos y cada uno de ustedes por acompañarme el día de hoy en esta plática, pero muy especialmente al doctor Aníbal Sotele por darme la oportunidad y el espacio para compartir con ustedes un poco acerca del comercio electrónico, que es un tema tan relevante, tan actual y también tan amplio. Y bueno, como bien lo dijo mi compañera Rosalet, yo colaboro dentro del Centro de Estudios China Veracruz. Esto me ha llevado a involucrarme en temas de China, principalmente en temas tecnológicos. Y al mismo tiempo, bueno, me interesé por postularme en la maestría en Economía y Sociedad de China y América Latina, por lo que a continuación les voy a presentar, les voy a compartir, tiene que ver y es parte de la investigación que he llevado a cabo para mi trabajo recepcional. Entonces, sin más preámbulos, comenzamos. El comercio más sano en tiempos de pandemia, e-commerce, panorama general en China, México. Bueno, la situación, como bien dijo el doctor Aníbal, que estamos viviendo a nivel mundial, ha provocado un confinamiento de personas registrado entre los meses de marzo a mayo, con un número estimado en los más de 3,000 millones de personas a nivel mundial, prácticamente la mitad de la población mundial, ¿no? Esto no solo ha impactado en el sector turístico, sino también en el medio ambiente, la economía del país y, por supuesto, en el comercio, muy especialmente en la manera en la que compramos. En una economía global cada vez más digitalizada, bueno, la cuarentena sirvió como catalizador para que aquellos países, incluyéndonos como México, que teníamos cierta resistencia a estas formas de consumo, nos subiéramos al tren digital. Y bueno, empezáramos a adquirir productos de todo tipo, especialmente aquellos productos del comercio del retail o comercio minorista. De esta manera y con el empuje que ya traía consigo la compra-venta a través de Internet, adquirió mayor relevancia y sobre todo mientras el comercio común o rutinario, vamos a llamarlo de este modo, era prácticamente detenido, bueno, las ventas online mantenían andando la economía global. Así que aquellas marketplace tan conocidas como Amazon en nuestro país, tuvieron que salir a contratar a cerca de más de 100,000 empleados tan solo en Estados Unidos
para poder cumplir con toda esta demanda que el comercio electrónico había generado. Entonces, con base en esta como situación que se ha vivido a partir del COVID-19, un estudio Global Web Index realizado por We Are Social, que tiene como fuente estatista una importante firma alemana de estadística mundial, nos da a conocer qué es lo que están interesados los compradores en comprar a raíz del COVID-19 de productos, ¿no? Y como era de esperarse, tenemos en primer lugar con un 33% a la comida y demás insumos alimenticios. Es decir, los productos de primera necesidad adquirieron mayor relevancia durante este confinamiento y fueron los que más estuvieron siendo solicitados durante este confinamiento que todavía seguimos viviendo, bueno, pero que de marzo a mayo se registró un mayor número de personas. Desplazando así a otros sectores como es otros artículos como es la ropa, los productos de entretenimiento y el más golpeado me parece a mí el sector de las vacaciones que tiene un 3.5% y que sin duda, bueno, esperemos que es el que más va a tardar en recuperarse, pero que yo creo y como muchos especialistas dicen es una situación temporal. Asimismo, este informe nos menciona cuál ha sido el impacto del COVID-19 en el tráfico web del e-commerce. Un antes y un después, comparándolo antes del COVID-19 con meses posteriores al mismo. Y bueno, como lo mencionamos en la gráfica anterior, el más golpeado es el sector turismo, con un menos 72%, seguido de los productos de lujo que pasaron pues a segundo término. Ya no, el consumidor online ya no consideraba que fueran tan importantes introducirlos en su canasta básica, ¿no? Y la joyería y la relojería, mientras que los impactados positivamente fueron el equipo deportivo, cosméticos, moda, pero en especial el tráfico web se centralizó en un más 251% en los supermercados. Y esto es lógico, ¿no? Porque como lo vimos en el gráfico anterior, los alimentos y los productos de la canasta básica fueron los que fueron más solicitados y son los que nos proporcionan los supermercados. Y bueno, este estudio también nos pudo dar a conocer cuánto es el tiempo que el consumidor online ocupa para llevar a cabo compras en línea. Y aquí tenemos al gigante, ¿no? En primer lugar, con un 67%, China, muchísimo más arriba que el promedio, que es de 47%. Y bueno, es claro que los consumidores de China son muy minuciosos, ¿no? Enfocan mucho su tiempo para saber qué es lo que están comprando, cuál es el precio más competitivo, cuál es el lugar donde el producto cumple con todas estas características que ellos requieren. Y bueno, tanto es así que se refleja en este porcentaje, seguido de Singapur con un 46%, Estados Unidos, y bueno, por ahí se cuela un país latinoamericano, que eso nos da cierta esperanza de que no estamos tan mal en América Latina en cuestión de comercio electrónico. Y bueno, este panorama general de lo que ha estado sucediendo con el COVID-19 a raíz con el comercio electrónico a raíz del COVID-19, perdón, nos hace hacernos la pregunta, ¿qué está sucediendo en China con esta modalidad de compra-venta? Bueno, en primer lugar, tenemos que tener claro que China es el país más desarrollado en materia de comercio electrónico, ¿no? Sin embargo, no se rige por los mismos modelos que caracterizan esta actividad en el resto del mundo. El comercio electrónico en China, bueno, inició o empezó a tener más desarrollo en lo que en 1978 con la apertura de China al mundo con sus reformas y pues por consecuente a la inversión extranjera directa. Por ello, para 1997 ya había más de 620,000 usuarios de Internet, que apenas era el escaso 0.05% de la población total. Pero bueno, conforme a esta apertura que China tuvo y a la importancia que le vio a la adopción y al querer invertir en tecnología, según un estudio
realizado por China Internet Network Information Center, que es un centro de los más importantes de China en materia de Internet, nos dice que para junio del 2019, de 1997, había 620,000. Para junio del 2019 ya teníamos 854.49 millones. O sea, realmente una cantidad estratosférica que nos da la idea de qué tan grande es el mercado electrónico en China, qué tan importante es para China y para el resto del mundo este mercado. Y bueno, tanto así que más del 50% de la población de China son internautas, en específico el 61.2%, que si sumáramos el total de internautas de Estados Unidos y de la Unión Europea juntos, ni siquiera alcanzarían esta cantidad, ¿no? Entonces, este mismo informe también nos da a conocer que para junio de este mismo año, China ya tenía 846.81 millones de usuarios de Internet móvil. Esto es impactante, ¿por qué? Porque nosotros cada día estamos más familiarizados con las compras por Internet a través de nuestro teléfono celular, ¿no? Para nosotros es cada vez más práctico, no sé, mientras estamos transportándonos en taxi a nuestro trabajo o mientras vamos de regreso del trabajo a casa en el metro, es más fácil estar consultando a través de nuestro celular qué es el producto que queremos comprar. Además de compararlo con el precio en diferentes partes, diferentes lugares, y bueno, así poder tomar una decisión, la mejor decisión para nosotros como consumidores. Entonces, esta parte de que China tiene cada vez más usuarios de Internet móvil impacta demasiado en las compras online. Actualmente, este número representa el 99.1% del total de la población de internautas. Es decir, vaya, casi el total de los usuarios de Internet son usuarios de Internet móvil. Y eso también se debe a los esfuerzos que desde que China dio gran importancia a la tecnología, han estado haciendo, ¿no? Porque es cada vez más asequible este tipo de tecnología a la población en general. Y China se esfuerza porque permee cada vez más entre sus habitantes. Y como bien lo mencioné, bueno, impacta positivamente en las compras online. En los últimos años, si podemos ver el gráfico, el azul es el Internet a través de PC, por ejemplo, y el verde es los usuarios de Internet móvil que están comprando. Y si nos damos cuenta, en el último año cada vez es más el número de usuarios que compran a través de Internet móvil. No me extrañaría que en poco tiempo este número se empareje o incluso sea mayor las compras a través de dispositivos móviles, ¿no? Y bueno, asimismo, antes de pasar a este gráfico, y algo que para mí es muy importante, además de este comercio electrónico que se está llevando a cabo dentro de China, también hay un gran apoyo por parte del gobierno chino al comercio electrónico que se lleva fuera de China, o sea, es decir, al cross-border, al comercio transfronterizo. En el primer semestre del 2019, como dato, China tuvo una capacidad de compra de 45.650 millones de yuanes. Y además nos dice este estudio que está incrementando un 24.3% anual. Esto es impresionante y además interesante para todas aquellas personas que están interesadas en ingresar a este gran mercado, ¿no? Y que es una gran oportunidad. Y bueno, pasando a las razones por las que aún no hay internautas o todavía no accesan a Internet, muy poco porcentaje, quiero que lo noten, muy poco porcentaje es porque no tienen un acceso local. Solo el 4%. La gran mayoría es porque no sabe utilizar una computadora o redes, y un 27%, que también es un número considerable, es porque no dominan el pinyin o algún otro tipo de escritura diferente a sus caracteres. Es decir, el pinyin es la escritura del idioma chino en el alfabeto como nosotros lo conocemos. El resto, pues, es porque no tiene tiempo para navegar en Internet, no lo necesitan o no les interesa,
personas en edades muy jóvenes o muy viejas o no cuentan con dispositivos para acceder a Internet como una computadora. Este también es un porcentaje muy, muy bajo y que cada vez, o sea, muy rápidamente se está viendo que está bajando. ¿Por qué? Por lo mismo, porque China está dando tanta inversión a tecnología y además a tecnología buena y accesible para su población, que son cada vez más las personas que pueden acceder a una computadora, a un smartphone, a una tablet, sin ningún problema. Y bueno, este torbellino de buenas acciones, de acciones favorables para el comercio electrónico dentro del país asiático, ha propiciado la aparición de empresas gigantes en el rubro, como son, yo creo que todos nosotros hemos escuchado de Alibaba, Tencent, Jingdong, que se encuentran dentro de las mayores empresas del mundo en capitalización bursátil en materia de comercio electrónico. Y bueno, lo que nos lleva a la pregunta, ¿cuáles son las características propias del comercio electrónico dentro de la República Popular China? Bueno, en primer lugar, ninguna red social, buscador, marketplace o app que nosotros utilizamos está activa en China. O sea, nada es igual en China, ¿no? Esto es muy, muy peculiar porque generalmente nosotros estamos muy habituados a utilizar Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, Tinder, Uber, y nada de esto hay en China. Por el contrario, ellos tienen sus propias aplicaciones, sus propios sistemas operativos, y eso hace, en lo personal yo considero que son todavía muchísimo más eficientes y completas que las que nosotros utilizamos, ¿no? Y eso hace que también la interacción con el Internet sea cada vez mayor. Para empezar, tienen un motor de búsqueda que equivaldría a Google, que se llama Baidu, que pertenece a una compañía de servicios web con sede en Beijing. Baidu, bueno, es el líder de los buscadores en China y tiene una cuota de mercado del 71.76%, con el cual domina por completo las búsquedas, ¿no?, de los usuarios. Sin embargo, existen algunos otros que también son utilizados por los pobladores chinos, como Sokou y Soso, que realmente tienen un porcentaje muy bajo de afluencia de internautas, pero si nos ponemos a pensar en la cantidad total de internautas, que son 854.49 millones, como se los mencioné anteriormente, bueno, no es nada desdeñable el número de usuarios que estos buscadores tienen. Por otro lado, tenemos a WeChat, que WeChat sería el equivalente a WhatsApp. Sin embargo, es una aplicación totalmente completa. O sea, yo diría que WeChat es el equivalente a WhatsApp, Facebook, Tinder, Uber, una marketplace, Amazon, todo en uno. Es una aplicación multipropósito desarrollada por Tencent, que Tencent es una compañía de industria de telecomunicaciones, la más grande de China y una de las marcas más caras. Y bueno, que nos ofrece bastantes servicios. La verdad es que a mí me sorprende mucho la manera en la que los chinos compran, porque no necesitan más que una aplicación, ¿no? A diferencia de nosotros, que tenemos que abrir una pasarela de pagos, después tenemos que abrir la página o el sitio web de nuestra marketplace, o etcétera, ¿no? Ellos todo lo hacen a través de WeChat. Entonces, esta aplicación, como bien lo mencioné, también tiene un sistema de pago online. Y esto es muy interesante porque en China el papel moneda prácticamente ya es obsoleto. O sea, ellos ya muy poco utilizan el papel moneda, y esto también vuelve las compras muy prácticas. Porque nosotros, digo, no es extrañarnos que luego estamos ahí contando las monedas, o que la tiendita de la esquina no tiene cambio, o que estamos viendo si nuestra tarjeta de crédito tiene los fondos suficientes para pagar ciertos artículos. Bueno, pues a los chinos no les pasa para nada esto. Ellos, por el contrario, utilizan pagos con códigos QR. Esta parte de los códigos QR, que lo vamos a ver más adelante, en nuestro país todavía está en pañales, pero para China es su día a día. Y bueno, tienen dos plataformas más populares. Una, como ya les dije, es WeChat Pay, y otra es Alipay. Pero ¿cómo funciona?
Bueno, pues ustedes nada más salen a la tienda, a la esquina, al restaurante, al supermercado, a cualquier lugar, y lo único que tienen que hacer es vincular su cuenta bancaria, su tarjeta, con su cuenta de WeChat Pay o Alipay, y con eso es todo. Básicamente solo abren su cámara de ambas aplicaciones, escanean el código QR y el pago está hecho, la transferencia está hecha. Lo mismo pagan los servicios que cualquier producto, desde un servicio de taxi hasta el servicio del metro, incluso no sé, la leche de la tiendita de la esquina. Es muy práctico, además de que no genera ninguna comisión, entonces esto hace que sea muy utilizado, es muy seguro y bueno, yo creo que son cosas que tenemos que ir nosotros avanzando en el tema. Y bueno, los sitios de e-commerce chinos más populares. Esto también cambia en referencia a nosotros. Ellos tienen sus propias marketplaces. Y el gran popular o el más popular, la gran compañía de marketplace en China es el gran corporativo Alibaba. Alibaba es también en el área de comercio electrónico de las más grandes. Y bueno, Alibaba tiene distintos sitios. En primera está alibaba.com, AliExpress, que es una versión más light. Y bueno, también está Tmall, que bueno, esta se enfoca más a la venta de multiproducto y sobre todo de aquellas empresas que solo están registradas en China, ¿no? También está Taobao. Y este gran corporativo ya tiene presencia a nivel internacional, mucha presencia. Yo creo que muchos de nosotros también hemos tenido la oportunidad de realizar compras a través de estas marketplaces. Y bueno, cada día crece más el número de países en los que se introduce. Y otras de las marketplaces populares que no están dentro del grupo de Jack Ma está Jingdong, que a diferencia de las marketplaces de Alibaba, bueno, pues esta se centra más que en conectar a compradores y vendedores, consigue vender sus propios productos. Ahora, ¿qué está pasando con el comercio electrónico en México? Aquí les presento algunos datos. Sé que todavía si nos comparamos con China, evidentemente tenemos un atraso muy grande. Es notorio que todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero es importante resaltar que estamos dando pasos y pasos importantes y que además el comercio electrónico está adquiriendo cada vez mayor terreno en nuestro país y que además está en crecimiento, ¿no? Entonces, según un estudio realizado por We Are Social Global Index, que ya mencioné la fuente anteriormente, en enero del 2019 había 131.5 millones de personas contabilizadas, de las cuales 88 millones eran usuarios de Internet. Es decir, en ese entonces representaba el 66.9% de la población. Esto ya es importante para aquellas personas que se interesen por el mercado del comercio electrónico. ¿Por qué? Porque es claro que a pesar de que el número de 88 millones comparado con los 854 de China es todavía muy pequeño, si bien es cierto que pues nuestra población también lo es, ¿no? En comparación, y la penetración del Internet ya va más allá de la mitad de la población. Entonces, yo creo que cada vez más son las personas que se van a interesar por subirse a esta nueva modalidad de compraventa y que además yo creo que es el futuro del comercio como hasta ahora lo conocemos. De ese porcentaje de internautas en nuestro país, 92.70%, ay, no sé qué pasó, perdón, es que se dejó de compartir mi pantalla. Bien. Bien, continuamos. De esa población de internautas, pues el 92.70% posee un teléfono móvil o smartphone. Aquí debemos tener en claro que más población tiene acceso a teléfonos móviles, pero
muchos de estos no tienen tecnología o la tecnología necesaria para poder acceder a Internet. Y esto también es algo en lo que yo creo que se tiene que ir trabajando. Ay, nuevamente se dejó de compartir mi pantalla. No sé qué está pasando. Me dice, perdón, voy a hacer una pausa. No sé, Rus o Ale, si me pueden apoyar, porque me dice que no puedo compartir la pantalla si alguien más la está compartiendo. ¿Puedes checar? Creo que ya se puede. A ver. Es que está ingresando alguien, me parece que está compartiendo su pantalla, entonces eso hace que se corte la mía. Bien. Bueno, después de la interrupción continuamos. Lo que les mencionaba, ¿no? Cada vez es mayor el número de personas que están accesando a Internet a través de un dispositivo móvil también en nuestro país. Y del total de internautas, el 92.70% lo hacen, que equivale a 81.58 millones aproximadamente. Esto también impacta en las compras online que se dan en México. Y bueno, ¿cuántos de ese total de la población están comprando online? El 65%. Y como verán, el 46% lo hace a través de dispositivos móviles. Esto es muy importante porque yo creo que también si estamos interesados en esta modalidad de compra-venta, también la forma en la que se vende a través de dispositivos móviles tiene sus peculiaridades a diferencia de cómo se hace en una PC, cómo se visualiza el producto, cómo se visualiza una página web, etc. Entonces, yo creo que este número va a ir en crecimiento conforme pase el tiempo. ¿Por qué? Porque cada vez más personas tienen acceso a este tipo de tecnología y es algo que también va a impactar positivamente en el comercio electrónico. La estimación del valor del comercio electrónico en México en miles de millones de pesos, según un estudio realizado por la Asociación de Internet MX en 2019, nos dice que para esa fecha el valor de las compras en nuestro país ascendía a los 631.7 miles de millones de pesos, un 28.6% más que en el 2018. Esto, bueno, nos da a entender que sin duda el e-commerce es del agrado y del gusto de la población mexicana y que además está buscando comprar productos en este tipo de plataformas a través de Internet, que le es más cómodo y es algo que tenemos que aprovechar, ¿no? No lo podemos dejar de lado. Así pues, las páginas de e-commerce preferidas en México están en Mercado Libre, que es una empresa latina. Está Amazon con un 45%, Walmart, que ha invertido cada vez más en su marketplace y lo ha logrado que esta crezca. Cinépolis, Liverpool, Coppel.com, que cabe aclarar que Coppel ya es una compañía que está dentro del mercado chino. eBay, Wish y Cinemex. Y bueno, en materia de pagos, nosotros, a diferencia de China, todavía estamos muy habituados a pagar con efectivo, ¿no? A veces hasta nos cuesta pagar online, nos da hasta miedo pagar en páginas web porque decimos, híjoles, que no sabemos qué va a pasar con nuestro dinero, si realmente ese pago se está yendo a donde dice que se va. Pero para ello existen muchas pasarelas de pago en el mercado. Entre las más populares está Mercado Pago, que es parte de Mercado Libre, de la compañía, de la marketplace que les mencioné hace un momento, sudamericana. Y PayPal. PayPal, a mi gusto, no es tan cómoda porque te cobra cierta comisión. Eso hace que el precio de los productos sea más caro que en otras pasarelas, con la utilización de otras pasarelas de pago. Pero bueno, es una pasarela de pago segura. Además de que te da la opción de pagar a meses sin intereses, lo cual está bien. Y bueno, de las que ya tienen tiempo en el mercado y que me parece que es muy práctica y se ha vuelto muy popular, es Conecta, que tiene una alianza con Oxxo y creo que es la que más utilizamos nosotros, que es el pago en efectivo en Oxxo, ¿no? Y esa es como su
su ventaja en el mercado, que todavía recibe pagos en efectivo. En lo que se refiere a cobros con códigos QR, bueno, todavía estamos en pañales, pero recientemente el Banco de México invirtió en el desarrollo de lo que llamamos CODI, que literalmente significa cobro digital. Y CODI, bueno, pues nada, es eso, es como el cobro que los chinos tienen a través de códigos QR. Y yo creo que es la parte o la manera en la que se pretende que este tipo de cobros, este tipo de pagos se normalice en la población mexicana, ¿no? Ya incluso es obligatorio que todos los bancos del país lo tengan y lo implementen y ya lo están haciendo. Y bueno, después de este panorama general de qué está pasando con el comercio electrónico, algunas peculiaridades en China y México, que sé que el tema es demasiado amplio, cada día se actualiza más, cada día salen datos nuevos y la tecnología evoluciona a pasos agigantados, o sea, lo que hoy es una cifra, mañana ya se duplicó o ya cambió totalmente. Se mueve muy, muy rápido, pero esto nos da un panorama de la importancia que el comercio electrónico está adquiriendo a nivel mundial. Y aquí les presento mis conclusiones. En primer lugar, bueno, el comercio electrónico es ya toda una realidad y es sin duda el comercio, el futuro del comercio como hasta ahora lo conocemos. Cada día adquiere mayor terreno, no solo en China, no solo en México, en Estados Unidos, sino en todo el planeta. Eso quiere decir que sí o sí nos tenemos que habituar a la nueva forma de compra-venta a través del uso del Internet. Y bueno, pues si queremos seguir siendo un mercado competitivo a nivel internacional, pues nada, incorporarnos a esta pues nueva economía cada vez más digital, ¿no? Que el mercado online en China posee una capacidad enorme y que además está en crecimiento. Esto también se debe, bueno, como ya lo mencionamos, a los esfuerzos del gobierno porque cada vez más habitantes tengan acceso a Internet, sobre todo, pues aquellos habitantes que todavía se encuentran en zonas rurales, pero que como vimos en los gráficos, bueno, se está trabajando en que el pretexto por el cual no acceden a él no sea el que no cuentan con una conexión local o con el acceso a un teléfono inteligente o a un pues equipo de cómputo, ¿no? Por el contrario, yo creo que ese número tan reducido de 4% y 11% en cuanto a acceso a equipos de cómputo, en un año, un par de años, estará todavía mucho más pequeño porque el gobierno está trabajando realmente en ello. Y bueno, así pues, considero que China es un modelo estratégico en materia de e-commerce al cual debemos seguir y deberíamos empezar a copiar. ¿Por qué? Porque entre las múltiples acciones que está tomando en materia de tecnología y sobre todo en materia de comercio electrónico, está el establecimiento de zonas piloto para simplificar trámites aduaneros y logísticos relacionados con el comercio electrónico, a las cuales llama cross-border e-commerce. Estas zonas piloto realmente son muy importantes si queremos ingresar a este mercado. Y bueno, además de ello, está invirtiendo fuertes sumas de dinero al desarrollo de inteligencia artificial, que también es parte del futuro del comercio electrónico, es parte de su incorporación, y a redes cada vez más rápidas como las 5 y las 6G. Nosotros apenas estamos en la 4G, pero bueno, también esas expectativas que tenemos del comercio electrónico en México también no están tan mal en materia de redes, porque apenas ayer leía un artículo acerca de ello y decía que México, de los países latinoamericanos, es el que más se apunta a tener el mayor número de usuarios de redes 5G para el 2025. Digo, todavía faltan 5 años y a lo mejor lo vemos lejos, pero el tiempo pasa rapidísimo. Y aunado a esto, bueno, China ni siquiera ya lo tiene, o sea, ni siquiera es que lo va a tener, ya lo tiene y ya está trabajando en redes 6G, que es impresionante la diferencia de rapidez entre
una red 4G, una red 5G y una red 6G para poder accesar a cierto número de datos. Y bueno, también está invirtiendo en parques tecnológicos, capacitación, educación, y esto es muy importante. Le está dando mucho peso a la educación para la futura mano de obra de una economía digitalizada. Está generando cada vez más carreras, cada vez más licenciaturas orientadas a la inteligencia artificial, a la tecnología, y esto yo creo que también es algo que tenemos que empezar a hacer nosotros. Y bueno, por su parte, México tiene un sinnúmero de oportunidades en este camino del comercio electrónico y sobre todo un sinnúmero de oportunidades en territorio asiático, en China, y ya lo vimos, hay un mercado enorme por explotar que cada vez más se interesa por el cross-border, por el comercio transfronterizo, que además lo está apoyando, pero que, ojo, tenemos que tener en cuenta que así como dedican tiempo a la compra-venta, también dedican tiempo a saber que sean productos de calidad. No están comprando cualquier cosa, sino productos que realmente valgan la pena y que realmente sirvan. Y bueno, además de esto, China tiene una población clasificada en clase media alta que tiene una importante capacidad de compra. Entonces, esto le brinda aún mayores oportunidades a México y sobre todo, recordando un poco la ponencia de Arena el viernes pasado, este tipo de oportunidades también se dan en grandes iniciativas como es la nueva franja de la ruta y de la seda, donde también tiene esa parte o esa rama digital que por supuesto incluye al comercio online. Y bueno, es claro que va a haber un antes y un después del COVID-19 para el e-commerce. En algunos casos será temporal, como es el sector turístico, uno de los más golpeados por esta cuarentena, por esta crisis epidemiológica. Pero en otros casos yo creo que el cambio es duradero, ¿no? Sobre todo, ya no veremos, la educación ya no será impartida del mismo modo y por supuesto la manera en la que consumimos tampoco lo será. Y por eso yo creo que esta parte de empresarios, de micro, pequeños y medianos empresarios que, como bien lo decía el doctor Aníbal al inicio, también han sido golpeados por esta crisis epidemiológica, bueno, pues deben incluir al comercio online en sus estrategias de recuperación. Les agradezco mucho el haber estado aquí conmigo, el haberme puesto atención y bueno, les dejo mi correo electrónico. Si alguno de ustedes está interesado en revisar más a detalle los gráficos, lo que aquí les mostré, con mucho gusto pueden solicitármelo y les haré llegar mi presentación. Muchísimas gracias, Claudia. Sin duda la pandemia es un tema que nos interesa y nos afecta a todos. Y bueno, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Nos llega una pregunta que dice, ¿tiene México la infraestructura digital para realizar e-commerce confiable como en China? Como lo mencionaba, todavía nos falta. No, todavía no tenemos la capacidad que China tiene, claro está. No tenemos ni siquiera las redes que ellos tienen, que ellos manejan como la 5G, pero sí tenemos la capacidad de llevar a cabo comercio electrónico. ¿Por qué? Porque tenemos el mercado, tenemos la demanda. Además, como ya bien lo mencioné, más del 50% de la población ya son internautas. Entonces, yo considero que, si bien es cierto que no nos vamos a comparar con China, que es un gigante del comercio electrónico, sí tenemos muchas oportunidades en materia de e-commerce. Bien, nos hacen llegar otra pregunta que dice, ¿cree que existan oportunidades para impulsar el intercambio comercial entre los dos países? Sí, esta pregunta me parece muy interesante porque va muy enfocada a lo que mencionaba sobre las zonas piloto que China tiene ahora con las que cuenta en su país.
que son estas cross-border e-commerce que les mencionaba, que son zonas que les brindan mayores facilidades al comercio electrónico transfronterizo, es decir, al comercio que se realiza fuera de China. Entonces, yo creo que para las empresas que están interesadas en ingresar a este mercado, ese tipo de estrategias que está implementando el gobierno chino son magníficas y además, por supuesto, que se puede llevar a cabo. Yo creo que es de las mejores oportunidades que nosotros deberíamos estar aprovechando. Hay otra pregunta. Hablaste de las zonas piloto de economía china. ¿En qué consisten? ¿Podemos los mexicanos participar vendiéndoles productos? Claro, es lo que les mencionaba hace un momento. ¿En qué consiste? Bueno, son zonas en las que ofrecen políticas preferenciales para el comercio electrónico fuera del país. ¿Y qué hacen? Bueno, en general, porque todavía no hay como una información detallada de cómo es que están ayudando, pero en general lo que hacen es que exentan ciertos impuestos, ¿no? Y ello le da oportunidad a que los productos sean igual de competitivos que los que se compran dentro del país, como es el precio, ¿no? La variación del precio que muchas veces tienen los productos que llegan del extranjero, que se les suman impuestos y que dices, bueno, eso todavía hace más caro mi producto en comparación con lo que ellos tienen. Y bueno, cuando ya hay este tipo de zonas económicas piloto especiales para el comercio electrónico, pues ese tipo de barreras que se pudieran llegar a dar se reduce. Hay otra pregunta. ¿Por qué razón en nuestro país existe poco comercio electrónico? Yo creo, y de acuerdo al estudio, a la investigación que he realizado, se debe mucho, en primer lugar, a que tenemos todavía desconfianza, ¿no? Nosotros, al escuchar pagos online, todavía se nos dificulta y todavía tenemos cierta duda de que nuestro dinero vaya a estar seguro en este tipo de transferencias. Además de que, bueno, no sabemos que ya existen asociaciones que están destinadas a cuidar este tipo de transacciones en nuestro país, como la Asociación de Ventas Online de México. Y bueno, este desconocimiento, este gran desconocimiento, nos hace que todavía tengamos cierta resistencia a comprar online, pero que sin duda, como lo mencionaba, el COVID-19 ha hecho que lo hagamos, ¿no? Es sí o sí porque es el único tipo de comercio que nos permite acatar las medidas de salud que nos han dado las instituciones como el IMSS, como la Organización Mundial de la Salud, y que no nos deja en contacto con otras personas o que no nos pone en riesgo. Entonces, yo creo que esa parte de comercio electrónico que todavía no se desarrollaba en México y que todavía teníamos resistencia, el COVID-19 llegó a ser como ese empujón que el pueblo mexicano necesitaba para empezar a utilizar este tipo de herramientas. Bien, tenemos una última pregunta. Mencionas que para poder mejorar la situación tras la pandemia del mercado electrónico es pieza clave. Sin embargo, tras el aumento a los impuestos en servicios digitales a la venta del mercado libre, por ejemplo, fueron una afectación para quienes venden en línea. A largo plazo, ¿consideras que el gobierno mexicano debe reconsiderar imponer estos impuestos si queremos ser competitivos en esta área? Sí, claro, yo creo que conforme vaya pasando el tiempo y el comercio electrónico vaya adquiriendo mayor terreno en nuestro país, el gobierno mexicano tiene que empezar a replantearse esos impuestos que le agregó a esta pues modalidad de compraventa. ¿Por qué? Porque pues eso vuelven menos competitivos los productos en México. Sin embargo, yo creo que a pesar de ello, la demanda y la ventaja o las grandes ventajas que nos da el comercio electrónico, bueno, pues ayudarán a subsanar este tipo de medidas y actitudes por parte de nuestro gobierno.
Muchas gracias, Claudia. Todavía quedan algunas preguntas, pero esas se las haremos llegar a Claudia y posteriormente se las estará respondiendo vía electrónico. Además, queremos comentar que antes de finalizar, durante la semana se les estará haciendo llegar un cuestionario de satisfacción para que podamos conocer su opinión sobre la conferencia y también invitarlos a que se registren en la próxima conferencia de la semana siguiente. Este es el flyer de la próxima semana por si están interesados en registrarse. El Centro de Estudios China Veracruz les agradece su participación en esta conferencia y estamos en contacto. Bueno, pues un gusto haber estado con ustedes y espero poder, tal vez me tarde un poco en responder las demás preguntas por si son muchas, pero haré todo lo posible para responder todas sus dudas y muchas gracias.